Buenas noches, que Dios les bendiga a todos y todas. Damos gracias a Dios por este día y vamos a seguir en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Entonces acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9. Habíamos quedado en el capítulo 9 y en el versículo, el último que habíamos visto había sido el versículo 29. Sí, hoy vamos a seguir del 30 en adelante. Vamos a ver si nos da chance, si nos da tiempo de avanzar bastante. Y si alguien está anotando, el nombre de esta enseñanza se llama El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y dice el versículo 30 de Romanos capítulo 9. Buenas noches. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Se acuerdan de que veníamos hablando en el capítulo 9 de que los gentiles no tuvimos que hacer nada, solamente creer? Y entonces el apóstol Pablo, hablando, recordemos que él es judío también. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos nosotros los judíos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles ni sabíamos que existía Dios. Dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Eso es una pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es sí. Verso 31, dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Así es, no la alcanzó. Verso 32, ¿por qué? Eso dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella. ¿Quién es ella? Ahí, la justicia, la justificación. No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Verso 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo. Sión, el nombre Sión, es un nombre que se le da también a Jerusalén, la ciudad celestial, Jerusalén. Recordemos que nosotros no somos judíos, ni tenemos sangre judía, ni nada por el estilo, y nosotros no vamos a ir a la Jerusalén que está ahorita allá en Medio Oriente, en un conflicto armado. No, nosotros vamos a ir a ¿cuál Jerusalén? A la celestial. Entonces dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿cuál él? En esa piedra de tropiezo y en esa roca de caída, no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra de tropiezo y esa roca de caída? Cristo. ¿Cómo? Cristo es piedra de tropiezo y roca de caída. Suena raro, ¿cierto? Ok, ahorita vamos a ver qué significa piedra de tropiezo y roca de caída. Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos tropezaron con Cristo y no lo aceptaron. Él es la roca. Y se tropezaron. En vez de creerle, no le creyeron. Y lo que hicieron fue que se tropezaron. Por eso es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no le creen. El que no cree en Cristo tropieza en él. Y roca de caída. Se cae. No, o sea, no tiene cómo alcanzar la justicia de Dios si no es a través de Jesucristo. Jesús dijo que es por fe, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento venimos hablando de que es por fe. La Biblia viene hablando de que es por fe desde antes de la ley de Moisés.
porque tenemos a Abraham, que es el padre de la fe, y Abraham fue antes de Moisés. Y a Jesús le decían los judíos, imagínense si tropezaron en Jesús, que le decían hijo de Belcebú, demonio tiene, blasfema, querían matarlo, lo rechazaron y no lo aceptaron. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto principalmente? La cúpula de los religiosos judíos. Lamentablemente mucho pueblo les obedecían a los fariseos y a los saduceos, que eran básicamente la mayoría de los dos grupos que se reunían del judaísmo, ¿verdad? También habían otros que eran herodianos y no recuerdo ahorita los demás, pero hay otros, pero esos dos son los principales. Y esos eran los intérpretes de la ley, los que decían esto es así. Entonces la gente les creía y seguían las enseñanzas de estos fariseos y de estos saduceos. Juan 1, del 11 al 13, yo voy a ir leyendo, voy a mencionar los pasajes y los voy a ir leyendo. Si usted es rápido para buscar en la Biblia, puede buscar. Si no, solamente anótelo y escúcheme. Esto es para poder avanzar un poquito más en la clase, ¿de acuerdo? Juan 1, del 11 al 13, dice, hablando acerca de Jesús, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Vino y no le creyeron, no le recibieron. Dice, más a todo lo que le recibieron. Ok, entonces, los gentiles, paganos, idólatras, que ni sabíamos del Dios de Israel o del Espíritu Santo, me permiten usar una frase muy tica, que andaban como las vacas, perdidititicos, no estaban en nada, detrás del palo, diríamos, no entendíamos. Cuando nos hablaron acerca de tener fe en Jesucristo, creímos. O antes de que usted le hablaran del Evangelio, usted sabía de toda la ley de Moisés. ¿Sabía usted de toda la ley moral? ¿Sabía usted de toda la ley ceremonial? ¿Sabía usted de toda la ley civil? ¿Cómo Dios había escogido ese pueblo? ¿Por qué lo había escogido? Nosotros no sabíamos nada. Nosotros creímos porque no nos aferramos a la ley. ¿Por qué no nos aferramos a la ley? Porque no teníamos ley. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, no tienen ley, pero al hacer las cosas, ¿qué dice la ley? No matarás. Nosotros cuando no matamos, estamos cumpliendo la ley. Cuando no nos enojamos con el prójimo y le deseamos la muerte, estamos obedeciendo la ley. Cuando amamos al prójimo y le hacemos favores, estamos obedeciendo la ley, aunque no la conozcamos, aunque no la tengamos. Hechos 19, 1 y 2 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, oiga lo que les dijo, les hizo una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué dice su Biblia? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían, pero creímos. Y termina diciendo que el que creyera en Él no será avergonzado, dice ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Y una vez que creemos, dice que no vamos a ser avergonzados. La palabra avergonzados a nosotros nos suena como que vamos a pasar alguna vergüenza. Bueno,
en el griego, esta palabra significa alejado. No será alejado, no será hecho a un lado. El que llega a Cristo, Cristo le recibe. El que va con fe, Él le acepta. Él no lo hace a un lado. Eso es lo que significa no será avergonzado. No será alejado y lo va a hacer pasar vergüenza por ser alejado. Imagínense que usted o yo lleguemos a un lugar y que le diga, mira, no, hágase para allá, es que no, aquí nos da vergüenza, ¿cierto? Bueno, con Dios no, eso no pasa. ¿De acuerdo? Si se acepta, creyendo, confiando, o sea, con y por fe, Jesucristo, Dios, el mismo Padre, nos recibe. Amén. Ok, ahora empezamos en el capítulo 10, que es una continuación. Vea que en el capítulo 10 no tiene ningún título, ¿cierto? Es una continuación de lo que Pablo viene hablando. Ahora dice, hermanos, ¿a cuáles hermanos se está refiriendo Pablo acá? A los judíos. No se está refiriendo a los hermanos en Cristo, no, se está refiriendo a los judíos. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1 dice que el anhelo del corazón de Pablo y la oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo oraba para que Israel se salvara. ¿Por qué? Porque Pablo tenía bien clarito que esa nación no era salva. No se estaban salvando como nación, como totalidad. Habían unos cuantos, porque Pablo era salvo y Pablo era judío. Apolos era salvo y era judío. Los discípulos, los primeros 12 apóstoles, Cleofas, qué sé yo, Marías, todas las Marías que habla la Biblia. Y otras personas que fueron creyendo ahí poco a poco, pero fueron como a cuentagotas. Pero la nación entera rechazó a Jesucristo. Entonces Pablo ora y le pide a Dios que salve a Israel, pero a la nación total. Pablo les dice, vea, yo en mi corazón deseo que Israel sea salva. La nación entera son ciudadanos de Israel, de su propia patria. Son mis compatriotas como personas, porque él sabe que ellos tienen celo de Dios, pero desconocen la justicia de Dios. De modo que Pablo entiende que van por mal camino y que de ese modo no van a conseguir la justicia de Dios y por ende no van a conseguir la salvación. De igual modo muchos hoy van por mal camino porque van según ellos están siguiendo a Dios, pero con sus propias obras de justicia. Por sus propias obras. Le menciono algunas. Llámense las buenas obras. Y sabemos que no es por obras, según Efesios 2, 8 y 9. Porque hicieron la oración de fe. Bueno, la oración de fe no aparece en la Biblia. Visitando X iglesia. Bueno, no por visitar una iglesia ya seas cristiano, hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice su palabra. Ayudando a los pobres. Bueno, eso es una obra y no es por obras. Predicando la palabra. Bueno, esos que le llegaron a Jesús y Él les dice, no todo el que me dice el Señor, pero Señor, en tu nombre hicimos esto y no te conozco. Entonces, predicar la palabra no te da garantía de que eres hijo o hija de Dios. Siendo seguidor de Cristo. Bueno, hay uno muy famoso, se llama Judas Iscariote. Era seguidor de Cristo, pero no era salvo. Pidiendo perdón por mis pecados. Bueno, dígale a un violador que lo agarraron, que en el juicio, cuando el juez le diga, mira, usted va 25 años para la cárcel, el violador le diga, mira, pido perdón a la familia y a todos los que les hice daño. ¿Ese juez lo deja ir? Jamás. Dice, bueno, me alegra mucho de que se haya arrepentido y que haya pedido perdón, pero va 25 años para adentro. No es por pedir perdón. El precio hay que pagarlo. Y el precio lo pagó Jesús, pero si no aceptan ese precio, por más perdón que pidan, no lo van a obtener. Enmendando lo malo que hice.
Bueno, imagínense que lo bueno es como trapos de inmundicia, de acuerdo a Isaías 64:6. Ahora lo malo. Guardando la ley. Bueno, Romanos 3:20 y Gálatas 2:16 dice que no se puede justificar absolutamente nadie por guardar la ley. Y así andan muchos hoy, religiosamente. Pero no han nacido de nuevo, que es el meollo del asunto, nacer de nuevo. Sus pecados aún no han sido perdonados, porque no saben cómo es que se obtiene el perdón de pecados. Eso lo ignoran, no tienen el conocimiento. Entonces, si no lo saben, ¿cómo van a llegar si no saben cómo es que se hace? Seguimos, verso 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Ok, tienen celo, el pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, testigo soy, yo sé que ustedes tienen celo, hermanos judíos, están como un líquido caliente hirviendo por Dios. Eso es lo que significa celo ahí, porque después vamos a ver que celo en la Biblia no siempre significa lo mismo. Ahí significa que están hirviendo como un líquido caliente en su corazón por Dios. O sea, tienen unas ganas de hacer las cosas para Dios. Dice, pero no de acuerdo a ciencia. A ciencia y es de acuerdo al conocimiento. O sea, de acuerdo a la manera o según el conocimiento que Dios dice que tiene que ser. Desconocen la justicia de Dios. Desconocen el plan de Dios. No saben qué y cómo es que Dios los justifica. Los declara inocentes. Ellos no saben cómo es. Y al ignorar eso, pues no están obteniendo la justificación correcta. Y por eso andan haciendo toda clase de cosas. ¿Para calmar qué? La conciencia. Pero no se puede calmar a la conciencia haciendo cosas buenas, intentando hacer cosas buenas. Verso 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, aquí está, que ellos ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sigue explicando. Israel ignora la justicia de Dios, la desconoce, no tienen idea y procuran establecer la suya propia. Rechazan la forma en que Dios los quiere salvar. ¿Por qué? Porque están súper apegados a la ley, no la quieren soltar. Y entonces, al no soltar la ley, no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Muchos hoy también están apegados a las enseñanzas de la abuela. Es que mi abuelita me dijo que me quedara en esta religión. Pero lo que usted... No, yo sé que son un montón de... Pero ella me dijo. Yo sé que no es tan bien, pero es que por amor a mi abuelita me quedo aquí. Pero es su vida, es la vida eterna. No importa. Y póngale la religión que sea. Las enseñanzas del abuelo, de la mamá, del papá, lo que dijo sutano, lo que dijo fulano. Muchos es por lo que dijo el sacerdote o el papa. Pero otros es por lo que dijo el apóstol o el profeta. Y están apegados a un apóstol o a un profeta que deja mucho que desear como apóstol o como profeta, porque lo que hace y lo que dice no tiene ni pies ni cabeza la Biblia, pero está aferrado y está sujeto a lo que diga ese apóstol y no a lo que dice la Biblia. Procuran establecer su propia justicia. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero también tengo que hacer esto o aquello. Y así no es. No hay que hacer nada, para salvación no hay que hacer nada. No han entendido y otros de plano no creen en Dios y quieren salvarse a sí mismos. Otros ni siquiera creen en Dios, creen que Dios no existe y esos todavía están peor. La palabra procurar, ahí donde dice procurando establecer la suya propia, en griego es una palabra que significa pedir, preguntar, preocupar, querer, requerir, buscar, demandar. Pero viene de un hebraísmo que significa adorar a Dios. ¿Qué es un hebraísmo? Yo ahora usé un costarriqueñismo cuando inicié. Dije que hay gente que está detrás del palo. Todos ustedes me entienden qué significa, ¿verdad? ¿Qué es estar detrás del palo? Que no entienden.
Eso es un costarriqueñismo. Las personas que nos escuchan en YouTube, quizás cuando oigan que quedaron detrás del palo, no van a entender porque son de otros países. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Esa palabra es un hebraísmo que significa adorar a Dios. Entonces lo leemos así: ellos, buscando adorar a Dios y declarándose inocentes o sin culpa por sus propios méritos, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ellos quieren agradar a Dios y adorar a Dios, pero con sus propios métodos, a su manera, y no como Dios dice. Entonces están mal, porque no es como yo quiero, no es como a mí me parece, no es como a mí me gusta, es como Dios dice y punto. Amén. Y ahí la palabra establecer, procurando establecer, significa asignar, confirmar, decidir, poner, presentar, sostener. En otras palabras, ellos dicen: mira, nosotros no queremos la declaración de inocencia que Dios nos da. No, esa no la queremos. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos que nuestros pecados sean perdonados por lo que nosotros mismos hacemos para sentir que hicimos algo para Dios. Esa es la versión William Villalobos. Eso es lo que están diciendo, básicamente. Y Dios les dice: bueno, mientras estén así, están mal. Pero de acuerdo a Efesios 2:8-9, dice que no es por obras, porque nuestras buenas obras son de acuerdo a Isaías 64:6 como trapo de inmundicia, dijimos. De modo que así no conseguirán el perdón de pecados por parte de Dios. Por eso es que no se han sujetado, que en griego significa subordinarse, obedecer, estar bajo, sujeto, sometido. ¿En qué? En el hacer. Pero también esa palabra significa estar sumiso. Sujetar y sumiso van de la mano. Y significa con gusto. Entonces, ¿a qué es a lo que no se han sujetado, no han obedecido, no se han sometido con gusto a la justicia que ofrece Dios? Y el siguiente verso nos dice por qué no se pueden alcanzar la justificación por medio de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo, dice el verso 4. Para justicia a todo aquel que cree. Ahora, cuando dice ahí sujeto y sumiso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de ser sujetos y sumisos a Dios. ¿Qué significa? Recuerdo que en alguna de las clases anteriores, al principio de las primeras, puse un ejemplo de que le pedimos a la gente que por favor estas sillas que están acá las pasen para allá porque ahí está cayendo una gotera. Y entonces hay gente que va y hasta cantando va pasándolas. Esos son sujetos y sumisos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que se les pidió con gusto. Pero no faltará alguno que vaya como el Chavo del 8, pateando el piso. ¿Y yo por qué? Porque a mí yo no quería. Y movió 4 sillas. Las movió, sí, pero iba sumiso. No. ¿Iba con gusto? No. Entonces, así a Dios no le agrada. Para que nosotros también agarremos para nuestro saco. Amén. El verso 4 nos dice el porqué, el fin. La palabra fin ahí significa meta, conclusión, finalidad. No es que se acabó la ley, no. Es que la meta de la ley es llegar a Cristo. La conclusión, la ley concluye cuando nosotros llegamos a Cristo. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Él. Entonces, una vez que ya nosotros estamos en Cristo, ¿para qué ocupo la ley? Si ya llegué a donde tenía que llegar. Usted no toma un autobús de aquí a San José y cuando llega a San José se baja del bus por la puerta de atrás y se vuelve a subir ese mismo bus por la puerta de adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo vuelve a traer al Carmen de Guadalupe. Cuando usted llegó a San José, se bajó del bus y usted se fue. El bus usted lo dejó, ya no le sirve, ya no le interesa, ya consiguió el fin, ya consiguió el objetivo. ¿Cuál? Que lo llevara a San José.
Entonces, una vez que la ley nos declara a nosotros pecadores, culpables, y nos dice que el único que nos puede salvar es Jesucristo, nosotros creemos que la sangre de Él fue suficiente, es suficiente para salvar, perdonar, limpiar y justificar a cualquier pecador. Y lo creemos con fe en nuestro corazón. Somos salvos. Y ya yo no ocupo la ley que me esté diciendo, si usted roba, está mal. No, ya el Espíritu Santo de Dios vive en mí y ya está ahí. Ya yo sé que eso no lo tengo que hacer. Porque el Espíritu Santo de Dios ya vive en mí y Él me enseña todas las cosas. Pero yo tengo que saber que era pecador y que necesitaba de un Salvador. Para que por la declaración de inocencia establecida por Dios en los méritos de Jesucristo, o sea, por lo que Jesucristo hizo, los que creemos recibamos por la fe para justicia a todo aquel que cree, dice el verso 4. ¿Se acuerdan otro ejemplo que puse de una máquina de rayos X? Que la persona llega con un brazo, con un hueso quebrado en el brazo, y entonces la persona pasa, le hacen una placa de rayos X, y la persona que le hace la placa y le da la placa. ¿Qué tiene que hacer el paciente con esa placa? Ir donde el traumatólogo. Ese la lee y dice, sí, el hueso que tiene quebrado es este. Eso lo vamos a arreglar de esta manera, así, así y así. Entonces la máquina de rayos X representa la ley. ¿Qué hace? Me dice lo que tengo malo. Pero la máquina de rayos X me puede curar. Es imposible. Puedo tener el brazo ahí todas las 24 horas del día y me puede sacar todas las placas que quiera, pero el hueso nunca se va a arreglar. ¿Cierto? ¿Quién es el que me va a curar? El traumatólogo. Entonces, la placa de rayos X me dice, vaya donde el traumatólogo, ese te cura. La ley me dice, vaya donde Cristo, ese te sana. Entonces yo voy a Cristo. Una vez que ya mis huesos fueron sanados, ¿qué hago yo con la placa de rayos X? La guardo, de recuerdo, la ando ahí. Y todos los días voy al hospital a preguntar, no, ya eso no sirve, ya se me sanó el brazo, ya no lo ocupo. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, tanto como a ellos. ¿A cuáles nosotros? A los judíos se nos anunció la buena nueva, las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe. Entonces, si no hay fe en Jesucristo para salvación de los pecados, no hay otra cosa que se pueda hacer para conseguir la salvación. Recordemos, y lo repetimos una vez más, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Y el propósito de Cristo es justificarnos, declararnos inocentes de pecado delante de Dios. Ese es un trabajo que solamente Jesucristo puede hacer. Este trabajo no lo hace el Espíritu Santo. Este trabajo no lo hace el Padre. Este trabajo es de Jesucristo, exclusivo de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a la gente? ¿Hablarle de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Nosotros no le podemos decir a una persona, mira, oiga a X o Y cantante de música cristiana. ¿Por qué? Porque puede pasar todo el día oyendo una emisora con música cristiana, pero la música cristiana no le va a llevar a Cristo. Es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Porque la música cristiana le puede sacar las lágrimas, emocionalmente le puede tocar, puede sentirse muy bien y todo lo demás, pero no le va a perdonar los pecados nunca. De hecho, no se los va ni a señalar probablemente. Y la persona cree que está bien porque oye música cristiana. La persona está bien porque va a la iglesia. La persona está bien porque ofrenda, porque diezma, porque sirve, pero sus pecados están ahí todavía. Por eso es importantísimo predicar el Evangelio de Jesucristo. No nos cansamos de decir esto. Nosotros nos convertimos en injustos cuando pecamos, ¿sí o no?
Cuando fallamos cualquier mandamiento de la ley moral de Dios, ya sea mentir, robar, adulterar, aunque sea de corazón, blasfemar el nombre de Dios, codiciar, matar con palabras, qué sé yo. Recordemos que aquí estamos hablando meramente de la salvación. Entonces, cualquier pecado ya nos convirtió en injustos. Ya no somos justos porque ya pecamos. De modo que no nos apoyamos en la ley para salvación, sino en Cristo Jesús, que es el que nos justifica delante del Padre. Y no como vivencia. Nosotros no guardamos la ley como una vivencia, de que tenemos que guardar la ley, de que tengo que ir al Shabbat, de que tengo que guardar la fiesta de los panes sin levadura, de que tengo que guardar la fiesta del Sukkot, que tengo que ver la fiesta de las trompetas, que tengo que ver qué sé yo, otra fiesta, que no puedo comer cerdo, que no puedo caminar más de 900 metros el día de reposo, que si la mujer anda con la menstruación está inmunda, que si el hombre tuvo esto está inmundo, que si... No. Nosotros eso no lo tenemos como vivencia, de que tiene que ser religiosamente cumplirlo así exactamente al pie de la letra. No, así no. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en la ley moral? Ahora, como vivencia nuestra, debe ser obedecer los mandamientos de la ley moral de Dios, que es la ley vigente para todo el mundo hoy. ¿Y cuál es la ley que está vigente? ¿La ley moral, la ley civil o la ley ceremonial? Es la moral, es la ley moral. Ahora, nosotros no guardamos la ley moral para ser salvos. Guardamos la ley moral porque somos salvos. Y para agradar a Dios. Según de Timoteo 2, del 4 al 7 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado a nosotros? Dios. Y nosotros ahora militamos en el ejército de Dios. De hecho hay canciones y leemos mucho que Él es Jehová de los ejércitos. Bueno, nosotros somos un soldado de su ejército. Entonces nosotros no nos enredamos en los negocios de la vida. Entiéndase ahí todo lo que la vida lo puede apartar a usted de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué nos apartamos de todo ese tipo de cosas? Para agradar a Dios, para agradar al que nos tomó por soldado, dice el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No se puede hacer trampa. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Trabajar primero. Y el verso 7 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Recordemos que la ley se divide en tres grandes grupos. Dijimos la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley civil es la ley que rige para Israel. Y de esa ley civil hay un montón de países, creo que absolutamente en todo el mundo, tienen mucho de esa ley civil en las leyes de sus países, en las constituciones políticas de los países tienen mucho de esto. Pero nosotros nos vamos a encerrar en dos ahorita, en la ley moral y en la ley ceremonial. La ley moral son los 10 mandamientos. ¿Alguien se lo sabe? Están en Éxodo 20. Queda de tarea que se los aprenda. Yo no sé si me los sé en orden. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? El segundo es no tener dioses ajenos delante de Él. No arrodillarse delante de nadie, ni adorar ninguna imagen, no hacerse imágenes. Guardar el día de reposo, que eso en realidad lo que significa es que descansemos en Jesucristo. Honrar a padre y madre, no matar, no robar, no adulterar, no hablar contra tu prójimo y no codiciar. Esas están vigentes. Para nosotros eso no es posible. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Lo que les acabo de mencionar está lleno. Ahora, la ley ceremonial
¿Sigue vigente? No. En Colosenses 2, del 13 al 16, dice, y a nosotros, aquí está hablando a los que creímos que de los que veníamos de los gentiles. 2, del 13 al 16. Y a vosotros, le está hablando a la iglesia de Colosas. Esa era una iglesia que estaba llena de gentiles, la mayoría eran gentiles. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, ellos no tenían el prepucio cortado, no habían sido circuncidados al 8º día, porque eran paganos, eran gentiles. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, cosas de la ley ceremonial, o en cuanto a días de fiesta, celebraciones de la ley ceremonial, luna nueva, ley ceremonial, o días de reposo, ley ceremonial. Ese mismo texto, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo leemos así, dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, y al no tener la circuncisión en su cuerpo, porque está debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar celebración, de luna nueva o días de descanso. Acá está hablando de que la ley que clavó en la cruz es la ley ceremonial. El verso 16 lo deja muy claro. No habla de la ley moral. De modo que la finalidad de la ley de Dios es llevarnos a Cristo, en quien, de acuerdo al verso número 13 de Colosenses que acabamos de ver, es quien nos da vida perdonándonos todos nuestros pecados, sin necesidad de estar sacrificando animales como ovejas, corderos, tórtolas, palominos, bueyes o lo que sea. Bueno, lo que sea no, los animales que eran puros para ellos. Y nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y ese sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Los sacerdotes en Israel tenían que ser sacerdotes continuamente. ¿Por qué? Porque eso no podía hacer limpia la conciencia de nadie, dice Hebreos. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. La finalidad, la meta, el interés de la ley es llevarnos a Cristo. Y de ningún modo pensar que una vez venido Cristo se acabó toda la ley de Dios. No, porque esos son los que probablemente digan salvos, siempre salvos. O los que tal vez entendieron mal el mensaje y dijeron, ya soy justo, ya me voy al mundo a pecar y ya soy justo, cuando me muera voy con Dios. No, porque recordemos que la ley moral sigue vigente. Y se enseña mucho en el Nuevo Testamento, decíamos. Sin embargo, por ahora no vamos a andar mucho, porque ese es otro tema. Todo lo que es la ley moral y la ley ceremonial. Vamos a seguir, verso 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, aquí Pablo va a hacer una comparación entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Ok, dice que la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso lo encontramos en Levítico 18:5. Dice,
Por tanto, le está diciendo Dios al pueblo de Israel: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. En la ley, el ser humano tendrá vida si hace lo que dice la ley. Y si no lo hace, no tendrá vida. El que no obedece, morirá. Voy a leer para ustedes rápidamente algunos pasajes de Éxodo 21, 22 y el 31. Dice el 21:12. Leyes sobre actos de violencia. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Eso decía la ley. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. 21:17 de Éxodo. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:29. Pero si el buey fuere acorneador, están hablando de un episodio que pasó con un buey ahí. Dice: si el buey fuera acorneador, o sea, si tenía la costumbre de andar corneando desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera notificado y no lo hubiera guardado, o sea, no le hubiera hecho un cerco, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Todo esto está diciendo la ley. Éxodo 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Eso es tener relaciones sexuales con un animal. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día del reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. De modo que las personas vivían si hacían lo que decía la ley, y si no, cuello, cuchillo al cuello, muerte. Y era literal. Eso decía la justicia por la ley. Ahora, en la justicia de Dios, que es por fe, dice Romanos 1:17. Pero, porque en el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vemos la diferencia entre la ley, entre la justicia que es por la ley y la justicia que es en el Evangelio. Son muy diferentes. Y Pablo ahora lo va a explicar en el versículo 6. ¿Qué dice en el versículo 6? Pero la justicia que es por fe dice así. Ya leímos lo que dice la justicia que es por la ley. Ahora vamos a leer lo que dice la justicia por la fe. Recordemos que esta está establecida desde Abel, desde Enoc, Noé, Abraham, antes de Moisés. ¿Qué? La fe está establecida antes de ellos. Es antes de la ley. Pablo menciona que la justicia por fe dice así. Estamos en el verso 6. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Ya ahí, que Deuteronomio significa una nueva ley, o digamos, la nueva ley, pero no es que es una ley nueva, sino que se volvió a escribir de nuevo, la ley, la misma. Usted lee Deuteronomio y lee Éxodo y lee Levítico, y hay muchos pasajes que prácticamente son lo mismo. Es porque se reescribió de nuevo para que no se les olvidara, ¿verdad? Ya desde ahí se decía esto que acabamos de leer.
La palabra de fe está en nuestro corazón, la cual Dios puso ahí, en todos los seres humanos. ¿Dónde la puso? En nuestra conciencia, que sabemos que Dios existe y sabemos diferenciar entre lo moralmente bueno y lo malo. Yo he tenido conversaciones con ateos, que se declaran ateos. Y cuando les digo, en lo más profundo de su corazón, sinceramente, ¿usted está seguro de que no existe absolutamente nada? Y se quedan pensando. Se quedan pensando. En ocasiones, cuando les pasa algo, acuden a Dios. O les, no sé, sucede algo en la vida. Sí, obviamente. Y también les he preguntado, cuando usted ya está en su casa y ya se va a acostar y todo lo demás, ¿usted se acuesta tranquilo de todo lo que usted hizo en ese día? Pero eso es la conciencia. Bueno, es la conciencia. Ellos no saben que la conciencia es Dios hablando ahí. Digo, eso es Dios. No, eso es mi conciencia. Ah, qué curioso. No lo quiere reconocer, pero sí le habla. ¿Cierto? Cosa que hoy muchos no quieren reconocer. ¿Qué? A Dios. Pero es porque por su maldad se les llenó el entendimiento y el corazón ¿de qué? De tinieblas. Lo tienen duro, se les endureció el corazón. Lo tienen cauterizado, o sea, se les hizo un callo en el corazón, en la conciencia, en su mente, de tanta maldad que han hecho. Y eso también ya lo vimos en Romanos 1:21, Romanos 2:5, Efesios 4:18 y 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Si usted no los ha anotado, ahora al final se los puedo dar para seguir. Y tenemos esta palabra de fe muy cerca, pero no la ven, no la entienden. Esa palabra está en el corazón, pero como el corazón está lleno de tinieblas, duro, y el entendimiento también, porque se deleitan en el pecado, no lo pueden percibir. Y no quieren reconocer que lo que hacen es pecado ante Dios y prefieren seguir pecando en vez de arrepentirse. ¿Qué es más fácil para...? No es decir que lo que están haciendo no es pecado, aunque saben que sí. Y en la noche eso les da vuelta, les da vuelta y les da vuelta en la cabeza, en su mente, en su corazón. Yo lo sé porque yo fui impío. Yo llegué en un momento dado a robarle un anillo de oro a mi madre, ir con mi hermano a cambiarlo por droga, consumir la droga que nos dieron por el anillo, y más tarde, cuando mi mamá empieza a decir que se le perdió un anillo, mi hermano y yo empezamos a darle vuelta a los sillones y a la cómoda y a buscar el bendito anillo. Y ya no lo habíamos fumado en ese momento, pero en la noche cuando yo me acuesto, pum, 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 y mi madre, ay, ese anillito, el que yo compré con tanto esfuerzo y trabajo, cuando hacía tal cosa y que bla, bla, y peor me sentía yo. Pero seguía lo mismo. La conciencia sí me hablaba. Pero yo seguía drogándome y seguía en mi pecado y en mi libertinaje. Continuamos. Ahora, ¿cómo pueden llegar estas personas que están sumamente duras al arrepentimiento? ¿Será que pueden? Sí, claro. Solamente escuchando el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que debemos insistir en predicar el Evangelio, que es lo único que puede transformar esos duros corazones y mentes en corazones de carne. El mío lo pudo transformar. Los pone blanditos, suavecitos y mentes abiertas al reconocer el pecado, explicándoles a las personas cuál es su condición y cuál es el final si no se arrepienten de sus pecados. Y tienen que reconocer que necesitan de un Salvador, el cual es Cristo, el único que puede, por su sangre, darnos la declaración de inocencia, la declaración sin culpa, de pecado, justos
ante el Padre Eterno. Y luego nos explica en los siguientes versos por qué debemos predicar a Jesucristo, para que la gente crea en Él. Y ya vimos que los que quieren ganar esa justicia por cumplir con las obras de la ley, sin la justificación de Cristo, deberán de cumplir o vivir por ellas, lo cual es imposible. Nadie puede cumplir toda la ley sin fallar en un solo punto. Entonces, están mal, sumamente mal. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero la justicia que es por la fe dice así, sigue diciendo el pasaje, estamos en el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. En el versículo 8 de Romanos capítulo 10. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos usado mucho este versículo y mucha gente lo ha tergiversado, que mira, es que sí, hay que confesar, hay que hacer una oración de fe. Eso no es lo que dice ahí, ya lo vamos a ver. Recordemos que la palabra confesar en griego es homologeo. ¿Se acordaban? Homologeo significa asentir, reconocer en la mente, o sea, no hay que hablar. Si yo en este momento hago una pregunta y digo, vamos a ver, ¿alguno de ustedes hoy mintió sabiendo que iba a mentir y aún así mintió? No me lo tienen que decir, pero en su corazón eso ya usted lo reconoce sin decírmelo. Eso es confesar, reconocerlo en la mente, y no tienen que hablar. Confesar con la boca lo que de antemano hemos asentido o reconocido con la mente, y eso es ante Dios. Usted no tiene que confesar nada delante mío, ni delante de ningún otro hombre, es ante Dios. No es una oración de fe. Reconocer en la mente lo puede hacer una persona, y también una persona sorda. Lo puede hacer un mudo. Entonces no necesariamente hay que hablar. Lo reconoce. Debe ser en la mente y en el corazón de la persona que reconozca que está mal. Yo he tenido algunas experiencias con algunas personas que quieren, la mamá quiere que el muchacho vaya a un centro de restauración para que lo metan porque es un drogadicto, y yo le digo, el muchacho quiere. No, él no quiere, pero yo lo meto. No pierda el tiempo, señora. Mientras él no reconozca que tiene un problema, usted lo va a meter ahí en la primera, en la segunda, en la tercera oportunidad que tenga, se va. No dura. ¿Por qué? Porque él no quiere. Pero cuando ese muchacho reconozca que tiene un problema y que necesita ayuda, ahí sí, entonces vamos a ayudarle, porque él va a permitir la ayuda que le vamos a dar. Pero antes no. Entonces es en el corazón de la persona que tiene que reconocer que está mal, estar convencido en su espíritu, que tiene que tener convencimiento en su espíritu, que reconoció en su mente que Jesucristo es el Señor. Eso luego te lleva a hablar acerca de su confesión por Dios, y luego de reconocer que Jesús es el Señor, el amo, el dueño, el patrón, el que manda. Entonces creemos, pero no como los demonios que creen y tiemblan. No es como la gente allá afuera que mucha gente le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Qué cree? Que soy un animal, yo soy hijo de Dios. Pero no creen en Jesucristo para salvación. Y la palabra aquí creemos es pistis, que es creemos en Jesucristo para salvación de nuestras almas. Confiamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿creemos en dónde? En el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, y solo entonces,
seremos salvos. No hay otra manera. No hay otra manera. Creemos con el corazón, no con la boca, ¿cierto? No es por decir creo, porque muchos dicen creo, pero siguen una vida de perros, que no dan testimonio, que no nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque solo dijeron con la boca creo. Por eso es que la oración de fe no funciona, porque les predican a un sermón en donde si usted es hijo de Dios, va a ser como Salomón, y le leen, Salomón era riquísimo, tenía 300 ovejas, 500 yuntas de bueyes. Abraham era riquísimo, tuvo que separarse de Lot porque no alcanzaba la tierra para todo el ganado que tenían. Job era un hombre justo delante de Dios y tenía un montón, y luego Dios le dio el doble de lo que tenía. Y nosotros somos hijos de un rey, por lo tanto, si usted viene a Cristo, usted es hijo del rey y el Señor te va a dar y te va a prometer todo lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Y todo el mundo. ¿Por qué? Porque es como una caja fuerte, es como un cajero automático, lo que necesito ahí estoy nada más, pero no les han hablado de pecado. Entonces pasan y dice, repita conmigo, creo que Jesucristo es el Señor, confieso con mi corazón, digo con mi lengua que Jesucristo es el Señor, yo creo en el nombre de Jesús, amén, y ya. Un poquito más, un poquito menos. Y sus pecados están ahí, todavía sin perdonar. Entonces llegan allá y dicen, Señor, Señor, en tu nombre. Y no, yo a ustedes no los conozco. Los engañaron. Y los que hacen eso, engañando gente con conocimiento, les va peor todavía. Porque dice su palabra, que mejor le fuera atarse en el cuello una piedra de molino de asno y tirarse al fondo del mar, que hacer que uno de esos pequeñitos caiga, que lo haga tropezar. Esto de creer es confiar en Cristo para salvación y se da en el corazón. Con la boca lo decimos después de creer con el corazón. Ahora, eso nosotros que hablamos, todos los que estamos aquí podemos hablar, ¿verdad? Pero si usted no hubiera podido decirlo, si usted lo creyó en su corazón, aunque no lo hubiera dicho con su boca, igualmente es salvo. Ahora, el mudo, ¿lo puede decir un mudo? No, no puede. ¿Cómo puede un mudo decirlo? Por escrito, con señas, con su forma de vivir, y no necesariamente con la boca, con el testimonio. Con cualquier otro tipo de lenguaje. ¿Por qué con cualquier otro tipo de lenguaje? Porque la palabra boca en griego es la palabra stoma, con S, stoma, que significa boca, rasgón en la cara. También significa lenguaje, significa cara, y cuando significa lenguaje, significa todos los tipos de lenguaje. Entonces, si usted confiesa con cualquier tipo de lenguaje que usted pueda, que usted ha creído en Jesucristo y que Él es el Señor, usted es salvo. Pero ¿qué es lo que va a confesar? Lo que ya sucedió en su corazón. Primero tiene que haber reconocido, asentido, reconocer que Jesucristo es el único que me puede salvar de mis pecados. Porque eso solamente se llega, esa fe, la cual necesitamos para poder reconocer esto, únicamente llega a través de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio lo que me dice es, eres pecador y necesitas un Salvador. Entonces, cuando reconozco eso, cuando la persona que usted está evangelizando reconoce eso, entonces al reconocer, ahora sí, lo creo, lo necesito, lo confieso, lo hago mío y nazco de nuevo. Si es genuino, nace de nuevo. Y el corazón, y Dios conoce el corazón de la persona si lo está haciendo genuinamente o no. A Dios no se le puede engañar. Nunca. Yo recuerdo que yo, muchacho, le decía a mi madre, madre, pero es que ya yo he hecho esa oración como 7 veces. Que la gente me dice que venga y van a orar por mí y no pasa nada, porque yo no creía.
Y me ponían las manos y me echaban aceite y hacían de todo. Pues yo seguía haciendo el mismo. ¿Por qué? Porque no es por lo que la gente haga de afuera para adentro, es de mi corazón hacia afuera. Dice, verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí la palabra pues está asignando la razón, está dando un argumento, es para explicar o intensificar algo. ¿Qué es lo que va a intensificar o explicar de mejor manera? Lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces Pablo no se lo está sacando debajo de la manga. No le salió en una cajita de cereal. No, ya está escrito. Avergonzado es desgraciar, hacer abochornar, alejarse por vergüenza. Entonces nadie que se acerque a él y crea en él le va a pasar esto, jamás, nunca. Nunca, al contrario, se hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Nadie que crea en Jesucristo por fe será alejado por vergüenza, por los pecados que tenía, sea lo que sea que haya hecho. Nadie. ¿Por qué? Porque eso es entre la persona y Dios. No tiene que hablarle ni decirle nada a nadie. Porque imagínense lo que es que usted tenga que ir a decirle los pecados a un sacerdote. Estoy seguro que la gente le cuenta a algunos, pero no le cuenta a todos. No se los dice, porque no se los dice. Yo no sé si usted creció en la iglesia católica o no. Pero usted dice todo, realmente, exacta. No. Los de los pensamientos, esos ni los mencionan porque no creen que sea pecado. Y la palabra dice que sí. Solo le confiesan que le mintieron a alguien, que le dieron vuelta al novio, pero fue un besito nada más ahí. Yo se le iba a dar en la mejilla, pero se corrió un poquitico y ya. Pero más de eso no dicen. No. ¿Por qué? Porque eso avergüenza. Imagínense lo que es que usted se tope ese sacerdote después en el supermercado, porque se conocen. Y usted es feligrés de esa parroquia y se conocen. Y después lo ve, y ahí está la hermanita que llegó así. Entonces no. Dios no hace, no, Dios no es así. Dios no aleja a nadie ni permite que nadie se avergüence por llegar a Él. Por eso los pecados son confesados reconociéndolos ante Dios y no ante los hombres, porque ante los hombres la persona podría sentir vergüenza y no los confiesa a todos, pero a Dios sí. ¿Y por qué no seremos alejados con vergüenza siendo gentiles, que no somos del pueblo terrenal elegido por Dios? Veamos, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar ahí, bueno, primero vamos a ver algo antes de esto. Primero, es para todos. No hay diferencia, porque no se trata de nosotros los seres humanos, sino de Dios que es rico, de Él que es generoso, para con todos los que le invocan, que esa palabra es que Dios les da derecho. Invocar, nosotros entendemos que invocar es pegar un grito. Padre, ayúdame. Pensamos que es eso, ¿verdad? Alguna gente dice, cuando le salga un perro y le asusta, invoque la sangre de Cristo. Y viene un perro y la sangre de Cristo. Si el perro te asusta más y más le ladra. Bueno, la palabra invocar significa que Él nos da derecho. ¿A qué nos da derecho? A pedir por ayuda, en adoración, en testimonio o decisión. Entonces, cuando yo le invoco es porque tengo el derecho de pedirle ayuda a Él, porque Él ya me dio ese derecho. Así como mi hija tiene el derecho de decirme, papi, quiero leche. Así como mi hijo Ian, y se va a reír cuando oiga esto, nos sirven la comida y mi esposa hizo plátanos maduros y a cada uno nos tocan 3 o 4
Ya yo termino comiéndome 2 porque Ian me quita 2. Él tiene derecho a comer y yo no le voy a quitar eso. En ocasiones los dejo de últimos por si viene para que me diga, papi, quedaron. Sí, mi amor, coja esos 2. Él tiene derecho a comer, él tiene derecho al vestido, él tiene derecho a la comida, él tiene derecho a todo, pues yo soy su padre. Ahora, yo tengo las cosas limitadas, pero Dios no. Entonces nosotros tenemos derecho a pedir por ayuda delante de Él. Es maravilloso, Dios, ¿sí o no? Quien nos da el derecho de llamar por ayuda, de poder invocarlo en adoración, a quien tenemos como testigo por la decisión de creer en Él. Él es nuestro testigo de que lo invocamos. Somos salvos por eso. En nuestro corazón, por eso no es necesario hacer una oración de fe. Ya Dios es testigo que creímos en nuestro corazón. O sea, ¿qué más testigo ocupo yo? Venga, hermano, es que tiene que hacerlo público. No, ¿cuál público? Ya yo lo hice delante de Él. Él es el que necesita saber. Ustedes se van a dar cuenta que yo creí en Cristo cuando vean mi testimonio. Ahí sí. Pues yo no tengo que andarle diciendo a la gente, vea, yo soy así, yo soy. No. Ustedes véanme caminar y después deciden si soy o no soy hijo de Dios. Si soy o no soy cristiano. Si soy hija o no soy hija de Dios. Lamentablemente, en muchos lugares llevan a la gente a una oración de fe para que crean en Jesucristo. Y muchos dicen, sí, hacen la oración de fe y lo hacen porque les predicaron que Dios los quiere hacer ricos y todo lo que explicamos antes. Pero así no funciona. Y estas personas van a ir a cualquier parte donde hayan bienes materiales y siguen perdidos en sus pecados. Es muy lamentable que andan detrás de la riqueza material. Y las prioridades de las que hablaba el pastor el domingo, las tienen totalmente de cabeza. A Dios lo tienen, si es que lo tienen de quinto o sexto lugar. Y primero el trabajo, la casa, las finanzas, la familia, los hijos, los estudios y cualquier otra cosa. Y después, si quedó tiempo, la iglesia y después Dios. Y así no es. ¿Por qué? Porque les enseñaron un evangelio muy diferente. Para terminar con el verso 13, debemos mencionar que lo que Pablo nos dice acá es una cita de Joel. ¿Qué dice Joel 2:32? Anótelo ahí. Joel 2:32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, ya estaba escrito, Joel es un profeta menor. Joel. Que Dios lo bendiga mucho a Joelito. Y lo haga profeta en el nombre de Jesús, pero de los de verdad. Entonces, dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí me dice que el que invocar el nombre de Jesús, Jehová y Jesús es el mismo. Somos salvos en Él. Él es Dios. Para los que a veces dicen que no, Él no es Dios. Sí es Dios. Y Él es el que nos salva. Con la diferencia que Joel dice en el nombre de Jehová y en Romanos dice en el nombre del Señor. Y este es Jesucristo. ¿Verdad? Pero sabemos que Cristo es la justicia de Dios. Pedro y Juan, entre las autoridades y sacerdotes y el pueblo, declaran lo siguiente. A Pedro y a Juan se les interroga en una sanidad que habían hecho a un hombre cojo de nacimiento. Y por la predicación de Pedro, que se convirtieron 5,000. Pedro dijo que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos habían crucificado, y menciona este versículo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a quedar en este versículo. Lo leí ahorita solamente para referencia de que no hay otro, de que Jesucristo es Dios, de que Dios es Jesucristo, de que Él es el mismo y Él nos salva únicamente a través de creer en su Hijo amado. Nada más, no hay otra manera. Y que cuando nosotros, esto tiene que ir en 2 vías. Una, cuando usted le va a hablar de Cristo a otra persona, ya usted le puede hablar con conocimiento, con la realidad.
Pero también cuando venga otro a hablarle a usted, ya también usted va a entender y va a saber, no, eso está mal. Esto no es así. Quizás pueda decir, yo no sé dónde está lo malo. No puedo decir por qué este billete es falso, pero algo tiene. Y no sé, pero no. No sé, es que usted dice que no, que el Espíritu Santo no es Dios y que es una fuerza y que Jesús no, y la palabra me dice que sí es Dios. Entonces, mejor no, muchas gracias, le agradezco mucho. Mejor permítame presentarle a Jesucristo. Usted es salvo, usted es justo. Si usted se muere, va con Dios al cielo. Y entonces empieza a hablarle. Y una de dos, o se va la persona o lo evangeliza. A mí me ha pasado, en mi casa llegan y yo los escucho de momento. Y donde les vea el primer error, les llego y les marco. Y termino yo presentándoles el evangelio a ellos. Al final se van. Yo no sé si creyeron o no creyeron, pero se sembró la semilla, se les dijo lo que se les tenía que decir. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento y la sabiduría que tú nos das a todos y cada uno de los que estamos acá para poder comprender, entender, Señor, e ir cada vez más teniendo bases sólidas, Señor, edificando sobre la roca, con una edificación bien sólida, Señor, que vengan ríos, que tiren vientos o lo que sea, Señor, pero no nos va a hacer caer, porque hemos edificado sobre la roca que es Jesucristo. Señor, damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones por Jesucristo, por la fe que tenemos en Él, que también ha sido dada por ti, Dios. Oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, y mi vida propia, Señor, y cada hermano de esta congregación, aunque no esté aquí en este momento, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, Señor, podamos cada vez estar más enfocados en lo que tú quieres y tienes para nosotros, Señor, y menos enfocados en lo que el mundo material ofrece, Señor, porque aquí somos como la flor del campo que hoy es y mañana no está. Y sabemos que nuestros días, Señor, están contados en este lugar, mas queremos, Dios, en algún momento, cuando partamos de este mundo, tú vengas por nosotros, Señor, estar en tu presencia para siempre, Padre. Te alabamos y te bendecimos por eso. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, a donde vayamos. Permite que nuestro sueño sea grato, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda descansar esta noche en el Espíritu de Dios en nosotros, Señor, enseñándonos todas las cosas que necesitamos saber, Señor, y que vayas haciendo el trabajo conforme a cada uno de nosotros, Señor. Unos aprenden de una manera, otros de otra, unos más lentos, otros más rápido, pero tú vas trabajando con cada uno, Señor, a tu manera, Dios, y eso para nosotros es bueno. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.